La pregunta es, ¿por qué Dios nos dio el libro de Apocalipsis? ¿Cuál es la razón que tenemos un libro tan controversial? Si tú me hubieras preguntado cuando yo era joven en la fe, cuando era nuevo en la fe, yo te habría contestado, bueno, nos da el libro de Apocalipsis para poder descubrir el tiempo en que Cristo regresará. Yo te había contestado para ayudarnos a entender la política del Medio Oriente, del, del parte del norte de África o del norte de Israel. Yo te podría haber contestado para darlos a los cristianos el conocimiento del futuro con detalles extravagantes, dramáticos. Si tú me preguntas ahora, ¿por qué pienso yo que el Señor nos dio el libro de Apocalipsis? Mi respuesta va a ser diferente. Yo creo que Dios le dio el Apocalipsis a Juan para bendecirnos. Nos dio el Apocalipsis para hacernos bien, para transmitirnos su gracia, para fortalecer nuestros corazones, para entender su voluntad y vivir confiados en el presente con los ojos puestos en el futuro. ¿Cómo es que podemos decir entonces que Apocalipsis es una carta de ánimo para los cristianos, de fortalecimiento para la iglesia? ¿Cómo podemos decir que Apocalipsis infunde aliento al pueblo de Dios? ¿Cómo podemos decir que es un libro de doctrina práctica? Si lo afirma la Biblia. Por eso es que creemos que es doctrina práctica, es para vivir, para nuestras vidas ahora. La promesa, que son 7 también, bienaventuranzas. La primera bienaventuranza es la que leímos en el capítulo 1. Bienaventurados el que lee, los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado, feliz el hombre que lee, escucha. Feliz el hombre que guarda las cosas que están escritas en el libro de esta profecía para guardarlas en su corazón. ¿Cómo seríamos bienaventurados si solo se trata de cosas ocultas que solamente unos cuantos pueden entender? ¿Cómo seríamos bienaventurados nosotros si solo el escrito o si solo es escrito para las personas que estarán viviendo un año o un día antes de lo que ellos llaman la gran tribulación? ¿Cómo seríamos bienaventurados si el libro de Apocalipsis es escrito solamente para aquellos que se van a perder? Todavía esta semana, escuchando un mensaje, decían, la iglesia ya no existe desde el capítulo 3, ahí ya no está la iglesia, ya se desapareció, nosotros estamos en el cielo, el mundo está en las manos de Satanás. ¿Para qué nos serviría leer Apocalipsis si no es para nosotros? Pero esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es bueno recordar entonces, mis hermanos, que no estamos leyendo de forma cronológica, es decir, ahora que estamos en las trompetas, no estamos avanzando afuera de lo que leímos en los 7 sellos. Es decir, estamos leyendo la misma historia, lo que leímos en los 7 sellos, estamos leyendo la misma historia que leímos en las cartas a las 7 iglesias, pero ahora con una perspectiva diferente. ¿Cuál es la diferencia entre las 7 cartas a las iglesias, entre los 7 sellos y las 7 trompetas? La intensidad del juicio. Esa es la diferencia. La intensidad del juicio se va haciendo más y más pesado, que es un cuarto de los moradores de la tierra. Aquí es un tercio de los moradores de la tierra. Y en las copas de la ira es toda la tierra completa. Es la intensidad del juicio. Es decir, que entre más cerca está el tiempo que Cristo regresa, el juicio, los juicios de Dios en el mundo se verán con más claridad y la actividad diabólica será con más intensidad y la iglesia será más perseguida y la iglesia será más rechazada por un mundo que cambia la verdad de Dios por la mentira del hombre. El mundo entero se dirige a su propia destrucción. Nosotros somos los que tenemos que anunciarles a ellos, tenemos que predicarles a Cristo. Y entonces estamos ahora
en el tercer ciclo de 7. Las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 iglesias locales, la iglesia universal, la historia de la humanidad. Los sellos, un mensaje de identidad, de pertenencia. Los redimidos, el número completo de ellos. Ni uno de los que el Señor escogió, ni uno de los que el Señor rescató, se perderá. Las trompetas y su mensaje de advertencia, de juicio, de condenación para los incrédulos, los que rechazan venir a Cristo, los que se rehúsan creer la verdad de Dios. Amada congregación, mis queridos hermanos, amada iglesia, vivimos en un mundo de guerras constantes, vivimos en un mundo de terrorismo, de muerte, de enfermedades, de desgracias, una multitud de calamidades que acosan a los hombres. ¿Cómo podremos decir entonces que Cristo gobierna? ¿Cómo podemos decir que Dios es soberano? Él dice que este es el último tiempo, ese es el fin del siglo. Desde que Cristo vino hasta que Cristo regrese, será así. Oiréis de guerras, rumores de guerras, hombre contra hombre, los de su casa serán sus enemigos. Vine a traer espada. Y esta es la realidad. ¿Cómo entonces podemos asegurar que Él es soberano y que está gobernando todo y sobre todos? Sencillo, porque esta es la respuesta que Dios nos da. En su sabiduría, Él ha decidido salvar a su pueblo a través de muchas tribulaciones. Hechos 14, 21 al 22 dice, y después de anunciar el evangelio, es decir, Pablo, a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Tribulaciones adentro de nosotros mismos, conflictos en nuestro corazón, conflictos con la gente que nos rodea, conflictos con el mundo incrédulo, conflictos y más conflictos. Pero ¿qué es el juicio? ¿Qué es el perdón del pecado y la salvación de su pueblo a través de muchas tribulaciones? Sino la condenación del mundo. Es decir, cuando Dios juzga el pecado de su pueblo, paga por el pecado de su pueblo, carga con el pecado de su pueblo sobre su amado Hijo. ¿Qué es esto sino la condenación de los que no están en Cristo? Por lo tanto, mis hermanos, no se sorprendan, dice primera de Pedro 4, del 12 al 19. No se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. No es algo extraño. Dios nos lo anunció. Así es la salvación. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si son vituperados, si son burlados, si son rechazados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos, por el mundo, Él es blasfemado, pero por ustedes Él es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguno de ustedes como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido, chismoso. Pero si alguno sufre como cristiano, no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio? Si el juicio comienza por nosotros, estando en Cristo, y aún allí Él decide ponernos a nosotros a través de tribulaciones. La salvación es así, a través de conflictos. Si el justo con dificultad se salva, si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Esta es la palabra de Dios. Esto es lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. No es cosa extraña. La guerra del mundo, la guerra de las ideas, la guerra de las doctrinas que se pelean constantemente, no es nada extraño. La palabra del Señor no encuentra lugar
en el corazón de los hombres. Así que dividamos nuestra porción bíblica de esta manera: de la misericordia al castigo, versículos 13, 14 y 15. El sexto ángel tocó la trompeta y oyó una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Este altar que sale, este altar de oro donde sale esta voz para los cuatro ángeles, diciéndole: desátalos. Y fueron desatados esos ángeles que estaban preparados para el día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Ese altar es el mismo altar donde vimos nosotros a nuestro Señor tomando incienso, tomando fuego del altar, poniéndolo en el incensario, el incienso, que son las oraciones de los santos, lo llena con fuego del altar y lo arroja a la tierra. Y hay truenos, terremotos, hay gran conmoción cuando el Señor responde las oraciones de su pueblo. Ese altar es donde el pueblo en el Antiguo Testamento se arrimaba a encontrar misericordia. Es el altar donde el sacerdote rociaba la sangre de los sacrificios para expiar el pecado de su pueblo. Es donde el pueblo confesaba su pecado y tenían la convicción o la fe de que a través de esta figura el Señor sería clemente para con ellos. Éxodo 3:10 dice: y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo al Señor. Una vez al año el sumo sacerdote tomaba sangre del sacrificio, entraba al lugar santo y rociaba sangre en los cuernos del altar del incensario. Es allí donde el pueblo encontraba el perdón, pero es allí donde el sacerdote mismo encontraba el perdón para su pecado, para poder seguir oficiando. El sacerdote tenía que hacer esto mismo. Levítico 4, del 3 al 7, dice: si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá al Señor por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor, pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante del Señor. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro, la traerá al tabernáculo de reunión y mojará al sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante del Señor hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante del Señor, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Es en este altar donde el pueblo encontró misericordia, donde el pueblo encontró propiciación, perdón para sus pecados. Es el mismo altar que ahora vemos nosotros, de donde sale juicio para la tierra completa. Levítico 4, 3 al 18, si toda la congregación, es decir, la congregación completa, los pecados de ignorancia, los pecados por omisión, son expiados o son cubiertos a través de ese sacrificio, los pecados del sacerdote, y una vez al año, en el día de la expiación, el pecado del pueblo. Pero ahora, del mismo altar de donde salió misericordia, ahora sale la orden de juicio sobre toda la tierra. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el versículo 16, y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Del mismo altar, o el mismo altar donde podías encontrar perdón, ahora sale juicio.
Esto como los dolores de la mujer que va a dar a luz. Van en aumento, en intensidad. El juicio de Dios aumenta. Los dolores del mundo entero aumentan. Primera de Tesalonicenses 5, 2 y 3 dice, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. El día del Señor vendrá, el día del Señor grande, terrible, ha llegado, el tiempo en el que su voluntad lo ha decretado. El día, la hora, el día, el mes y el año. Veamos entonces que Dios es providencial, ha decretado. Es decir, el Señor en su providencia maneja cada detalle que pasa en el mundo entero, en la iglesia y en la vida de sus hijos. Ahora, ¿qué tan importante es entender que las tentaciones y las pruebas al que el mundo será expuesto no estallen antes del tiempo establecido? Bueno, para que se cumpla lo que la Escritura dice. En Hechos 2, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El día, el mes, la hora y el año están en la sola potestad del Señor. Esta es la respuesta a la pregunta si Dios es soberano. Esta es contestada a través de cada visión por toda la Escritura. Dios es soberano. Dios reina. Él reina completamente sobre todos los detalles. Lea conmigo entonces el 16, 15 y 16. Y fueron desatados. Más bien, si usted va conmigo, el ángel dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata. O sea, se le da una orden más arriba que cualquier orden humana. Esta orden es divina. Desata los cuatro ángeles que están atados, están restringidos, limitados, pero están preparados para la hora, día, mes y año. Y oí el número de los ejércitos de los jinetes, era 200 millones. Yo oí su número. Juan no los contó, oyó su número. El número, el lugar, el día, el día, el tiempo, todo está soberanamente establecido. El río Éufrates, Joel Vicky, me gustó su forma de explicarlo rápido, no más como algo informativo. El río Éufrates es la frontera norte del pueblo de la tierra prometida. Y él lo que dice es que en esta guerra espiritual Dios hace diferencia entre su pueblo y los impíos. De ahí del río Éufrates, de la frontera norte de Israel, Dios hace una diferencia entre el juicio para el mundo. El juicio para el mundo es para su destrucción. El juicio para su pueblo es para corrección. Segunda de Tesalonicenses 2, 11 y 12 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El mundo entero, mis hermanos, rechaza la verdad de Dios y ama la mentira. Cuando rechaza el mundo la palabra de Dios, no es que se quedan sin religión. Ahora tienen una religión amplia, más grande. Un Dios no les es suficiente. Cuando rechazan al Dios, al único Dios verdadero del cielo y de la tierra, no les es suficiente un Dios. Ahora tienen que inventar muchos dioses. Y así es que entramos a la segunda parte. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. El mundo entero va viajando y va hacia el sur pensando que va hacia el norte. Es decir, se va alejando más y más
de la verdad. Van adoptando costumbres, prácticas paganas, cada vez más oscuras, cada vez más violentas, cada vez más diabólicas. El mundo entero rechaza la verdad de Dios, aman la mentira. Romanos 1:25 dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Veamos entonces el juicio de Dios terrible. Juan ve en esta visión. Dice así, vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego y humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué son esos caballos? ¿Qué son estos jinetes con corazas de fuego, de zafiro y de azufre? ¿Qué significa el fuego, el humo y azufre que sale de la boca? ¿Cómo es que mata la tercera parte de los hombres? Mis hermanos, como el número del ejército no es literal, como el número de, un ejército de 200 millones no es concebible, tampoco pueden ser criaturas literales, como tampoco puede ser que matan literalmente, físicamente, la tercera parte de la población. Habíamos dicho en unos sermones antes, la guerra es espiritual, la batalla es diabólica y la inmensa mayoría del mundo están atrapados y esclavizados por Satanás y sus propias pasiones. El mundo entero está bajo la influencia del maligno. No reciben la verdad para ser salvos, pero para justificar su pecado inventan y creen miles de religiones, millones, abrazan la mentira, saben y son conscientes todavía de su pecado, pero la religión cristiana no les satisface. Por lo tanto, inventan. Por lo tanto, entonces la guerra es violenta, cruel, despiadada, sin tregua. Comercian con las almas de los hombres, dice Apocalipsis. El número de su ejército, la apariencia de los caballos, la apariencia de los jinetes, nos habla de una batalla infernal que se pelea contra el cristianismo. Se pelea en contra de la verdad de Dios. Se pelea en contra de la persona de Cristo y de los redimidos. Efesios 6:12, ustedes lo conocen de memoria. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Escritura nos deja ver destellos de esta guerra espiritual. La semana pasada yo decía, por eso el mundo es apático, indiferente. ¿De qué guerra me estás hablando? Si vivimos en el paraíso, Fort Pierce es bello, sus playas son bonitas, la prosperidad es abundante. ¿De qué juicio hablas? ¿De qué guerra estás hablando? ¿Cuál es la urgencia de lo que estás diciendo? El Señor nos deja ver como abre la cortina así poquitito para que alcance a ver que más allá de la realidad física hay una realidad espiritual. Todo el capítulo 10 de Daniel. Nada más les voy a leer del 10 al 13. Entonces, aquí una mano me tocó, dice Daniel, y me hizo temblar sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, hombre muy estimado, entiende las palabras que te voy a decir y ponte en pie, porque ahora he sido enviado a ti. Cuando él me dijo estas palabras, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas sus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Hay una guerra espiritual más allá. Este ángel que viene a contestar la oración de Daniel dice que había un demonio deteniéndolo, había que luchar contra él. Y había una guerra más allá todavía con los príncipes de Grecia.
Tenía que continuar la guerra espiritual. Judas 9 dice que cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Por qué quería Satanás el cuerpo de Moisés? Porque luchaba el ángel o el arcángel Miguel con él para no dejarlo que lo tomara. Bueno, solamente podemos especular, pero había una guerra. Había una guerra más allá de lo que nosotros podemos ver. Ahora pues, entonces, debemos advertir aquí, no es bueno ni sabio inquirir en aquellas cosas que el Señor ha puesto en su sola potestad, pero aún así nos deja ver que la batalla espiritual es real. Yo no puedo entender más allá de lo que el Señor me revela, pero me está diciendo que hay una guerra espiritual que no es contra carne y sangre, no es física, es espiritual. Es una guerra por la verdad. Es una guerra espiritual, 2 Timoteo 2, 24 y 26. Algo tan sencillo, pero termina con una frase dramática. Es decir, predicamos el evangelio. ¿Qué tiene de satánico todo eso? Escucha. 2 Timoteo 2, 24 y 26 y cómo comienza y cómo termina. Y el siervo del Señor, es decir, el pastor, no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y escuche bien, y quizás vuelvan en sí y escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Le predicamos a personas que están esclavizadas por el diablo y el evangelio es lo que puede darles libertad. ¿Cómo se pelea esta batalla espiritual, esta guerra que escapa a nuestros sentidos físicos? Predicando el evangelio. Cuando predicas el evangelio, penetras las tinieblas con la luz. Cuando predicas a Cristo, las huestes del mal, del infierno se enfurecen, pero no pueden hacerte daño. ¿A qué le tememos entonces? ¿A qué le temen los demonios? A un cristiano orando, a un cristiano preparándose para predicar a Cristo. Así que mientras que el mundo se aleja más y más de la verdad, nosotros tenemos que amarla más, conocerla más, obedecerla más y estar más cerca de Cristo. Cada día más es una guerra espiritual. Vamos de la misericordia al juicio, de la mentira a la verdad. Cristo es la verdad. No son solamente argumentos, ideas, pensamientos, doctrinas. La verdad es una persona, Cristo. ¿Lo conoces tú? ¿Lo amas? Puedes medir tu corazón con esta medida. Hazlo hoy. Hazlo hoy. Ven a la verdad. Rechaza la mentira. El mundo no te cuenta la verdad. El mundo te ofrece lo que no puede cumplirte. Juan 6, 65 a 69 y decía, por eso he dicho que nadie puede venir a mí si no le es concedido, si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús le dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros también irse? ¿Se quieren ir ustedes también? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Israel. No solamente creyeron las palabras de Jesucristo, le creyeron a él. El mundo en su gran mayoría se mueve del cristianismo al paganismo. Ahora, hoy mismo en nuestro país o aquí en Estados Unidos, es más famosa la yoga y las artes secretas de la santería y de las religiones occidentales. Tienen más apogeo, tienen más aceptación. La idea de los géneros, de la multitud de géneros del
el calentamiento global, es una religión. Esto del estatismo, de el gobierno me tiene que dar todo, es una religión. Lo adoran. Note entonces en la última parte, podemos ver que el hombre acepta cualquier cosa menos lo que Dios haya instituido. Cualquier religión menos la religión cristiana. 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Cuál es el propósito de escuchar nosotros el juicio de Dios contra el mundo incrédulo? El arrepentimiento. Al ver nosotros la dureza del corazón de ellos, nos debe guiar al arrepentimiento. Ellos no se arrepintieron, ven los juicios de Dios y no se arrepienten. Les queda una última esperanza de que ahora sí les va a funcionar su religión. De alguna manera, quizás me faltó algún ritual, de alguna manera quizás me faltó algún ídolo extra. Quizás no tengo todos los ídolos necesarios. Quizás si añado uno más, ahora el Señor entonces me concederá, o ellos me concederán los deseos de mi corazón. Al rechazar a Cristo, el único Dios verdadero, ya no les es suficiente un solo Dios. Bueno, y aquí nos habla, nos dice bien claro, estos hombres no se arrepintieron de las obras de sus manos, es decir, sus propias invenciones, las obras de sus manos. ¿Qué hace el mundo cuando deja a Cristo y adora lo que no es Dios? La Biblia dice que adoran a los demonios que están detrás de las imágenes, que vio Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, en México, que vio Joseph Smith en Nueva York, que vio Elena G. de White, que oyó Mahoma. ¿Quién les dictó esos libros? Demonios, son demonios, vestidos como ángeles de luz. Pero el Señor los llama las obras de sus manos, sus propias invenciones. Rechazan a Cristo, van a aceptar ahora cualquier mentira. Isaías 45, 20 al 25, el Señor llama a su pueblo al arrepentimiento, a escapar de la idolatría y le dice, reúnanse, vengan conmigo, acérquense, fugitivos de las naciones. No tienen conocimiento los que llevan su ídolo de madera y suplican a un Dios que no puede salvar. Declaren y presenten vuestro caso. Sí, que deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? ¿No soy yo el Señor? No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí. Volveos a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ninguno otro. Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. De mí dirán, solo en el Señor hay justicia y fuerza. A Él vendrán y serán avergonzados todos los que contra Él se enojaron. En el Señor será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Quiero terminar, mis hermanos, quiero terminar recordándoles o llamándoles su atención a esta increíble providencia, el día, el mes, la hora, el día, el año. La hora, el día, el mes y el año. Exacto, el tiempo establecido. Dios en su sola potestad ha establecido el tiempo en que las cosas deben suceder. Pero quiero llevarlo a otro día, a otra hora, a otro mes, a otro año, que también fue establecido por Dios mismo. El Señor Jesucristo en la boda de Caná dice que estaba allí al celebrar la boda y estaba allí la madre de Jesús y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino,
La madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Y en Juan 8, 19 al 20, entonces le decían, ¿dónde está tu padre? Jesús respondió, no me conocen a mí, ni a mi padre tampoco. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi padre. Estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro, cuando enseñaba en el templo. Y la multitud se enfureció, pero nadie le prendió, porque todavía no había llegado su hora. Juan 12, 20 al 24. Había unos griegos. Increíble, mis hermanos. Nosotros, los gentiles, por primera vez nos podíamos acercar a Cristo. Y estos griegos, entre los que subían a adorar a la fiesta, fueron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaban diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad, de cierto, amén, amén. Os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Gloria a Dios. El plan eterno del Padre estaba en marcha y el Hijo lo supo porque los gentiles lo buscaron. El Señor entiende que su hora se está acercando. Y allá en el huerto de Getsemaní, cuando Él oraba por nosotros, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y dice, Señor, ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Ahora oraré, Padre, que pase de mí esta copa. Así oraré, sálvame de esta hora. Pero para esto ha llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vi una voz del cielo que dijo, lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Mateo 26, 45, oró en el huerto, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase. Entonces vino uno de los discípulos y les dijo, ¿todavía están durmiendo, descansando? Y aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Es entregado en manos de pecadores el día, la hora, el mes y el año que el Señor estableció. Su providencia es maravillosa. Marcos 15, 24. Era la tercera hora cuando le crucificaron. Y Marcos 15, 33 al 38 dice, cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, mira, a Elías llama. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo, dejad, veamos si Elías viene a bajarle. Y Jesús dando un fuerte grito expiró y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. El día, la hora, el mes y el año establecido. Dios nos abrió un camino nuevo a la presencia de Dios. Ya sin necesidad de hombres, sino un solo hombre, Cristo Jesús, nos daba entrada a la presencia del Señor, al trono celestial. Mis amigos, tú que no has creído, escucha, hoy es el día de salvación. Esta es la hora. Esta es la hora que Dios ha decidido que tú escucharas otra vez el Evangelio. Dice Juan 5:25, de cierto, amén, amén, os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Escucha la voz de Dios y vive. Ven a Cristo ahora. Este es el día de salvación. Y añade y anuncia otra hora futura. Les dice, no se admiren de esto. No se admiren de que les digo, el que escucha mi voz vivirá. Porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán. Tú oirás la voz ahora o taparás tus oídos ahora, pero tendrás que escucharla después sin ninguna escape. Escucharán. Dice,
Todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Y los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Escucha la voz de Dios llamándote a ti. Si a ti te está llamando ahora, ¿resucitarás en el día postrero para vida eterna o resucitarás en el día postrero para condenación? Ven a Cristo, no tardes más. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque tú en tu sola potestad has establecido los tiempos. Tú en tu sola potestad has establecido el juicio. Señor, tú en tu sola potestad has salvado a tu pueblo, así como por medio de una gran tribulación, como por medio de un gran conflicto. Primero, el juicio contra nuestro propio pecado, el conflicto de todos los tiempos que llevó a Cristo Jesús a la cruz del Calvario para cargar por el pecado de su pueblo. Rogamos, Señor, pues que en esta hora entendamos y podamos arrepentirnos, podamos continuar arrepintiéndonos. Oh Padre, ¿cómo podremos llamarle al mundo? ¿Cómo podremos llamar al mundo al arrepentimiento? ¿Cómo podremos llamarle al mundo a venir a Cristo y no nosotros? Ruego, Señor, en tu inmensa misericordia, que ahora, en este día, podamos nosotros encontrar otra vez, afirmar otra vez que nuestra única confianza está y descansa en el pacto eterno que tú has hecho con tu Hijo de salvar pecadores. Gracias, Señor, por esta hora, por este día, por este mes, por este año. Glorifica tu nombre aquí en la Iglesia Bíblica de Fort Pierce. Amén.